Bueno, ahora vamos a tratar de probar si entre dos variables X y Y existe una correlación lineal, pero con el enfoque de análisis de varianza. Bueno, entonces, la aproximación al problema de determinar si existe una relación entre dos variables también se puede hacer por medio del análisis de varianza. Este es un método en el cual la variación total de la variable dependiente, o sea, de la Y, se subdivide en componentes con cierto significado, que luego se observan en los experimentos de manera sistemática. Ajá. Bueno, como me voy a saltar las matemáticas, entonces aquí, supongo que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de la forma x, y, y con i desde 1 hasta n. O sea, si lo quisiera ver de otra manera, pues ese conjunto quedaría así. La pareja ordenada x1, y1, la pareja ordenada x2, y2, la pareja ordenada x3, y3, y así, hasta llegar a xn, yn. Como verán, son parejas ordenadas de esta forma, con i variando desde 1 hasta n, ¿no? Ahí está. Bueno, supongan también que queremos probar la hipótesis nula de que beta es igual a 0. Acuérdense que la recta de regresión, si las dos variables x y y están relacionadas linealmente, pues entonces están relacionadas por esta ecuación. Ajá. Las medias de las y para un valor de x determinado caen en esta recta. Bueno. Entonces, lo que vamos a probar aquí con esta hipótesis nula es que esta beta es 0. Y que entonces, si la hipótesis nula es cierta, pues entonces aquí solamente tendría que la recta de regresión es una recta horizontal. Y eso querría decir que las variaciones en las y, lo que tenemos acá, resultan de variaciones aleatorias independientes de los valores de x. O sea, no hay correlación lineal. Entonces, si pasa esto, no hay correlación lineal. Contra la hipótesis alternativa de que beta es diferente de 0, que esta es diferente de 0 y que por lo tanto sí hay una correlación lineal. Ajá. Beta igual a 0, no hay correlación lineal. Beta diferente de 0, hay correlación lineal. Nuestro estadístico de la prueba ahora es esta F. Ajá. Que tiene distribución F con 1 y n-2 grados de libertad. Con n es el tamaño de la muestra. Ajá. Bueno, entonces, el estadístico de la prueba es F igual a la suma de los cuadrados de regresión entre el error estimado. Bueno, entonces, el estadístico de la prueba es esta F, que es la suma de los cuadrados de regresión entre el error estándar de la estimación elevado al cuadrado. Y cuando se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de alfa cuando F, o sea, este valor, el valor del estadístico de la prueba, es mayor que F, subíndice alfa, con 1 y n-2 grados de libertad. ¿Ah? Donde este número es el valor F con 1 y n-2 grados de libertad que delimita un área de cola derecha de alfa unidades. Entonces, si el valor del estadístico de la prueba es mayor que esto, pues ya, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ah? Se rechaza esto en favor de esto. Y esto quiere decir que sí hay una correlación lineal entre las variables x y y. Bueno, entonces para obtener este valor del estadístico de la prueba, pues hay que construir una tabla de análisis de varianza, como esta. Entonces, vean, aquí tenemos las fuentes de variación. Aquí tenemos la suma de los cuadrados de regresión, la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados total. Los grados de libertad de la suma de los cuadrados de regresión es 1. La suma de los cuadrados de los errores, su número de grados de libertad, n-2. La suma de los cuadrados total tiene n-1 grados de libertad. Luego los cuadrados medios de regresión, pues es este entre este.
Pero como el denominador es 1, pues ya los cuadrados medios de regresión, pues es igual a la suma de los cuadrados de regresión. Y el error de la estimación es la suma de los cuadrados de los errores entre n-2, ¿no? Y ya después el valor del estadístico de la prueba se obtiene dividiendo los cuadrados medios de regresión entre el error estándar de la estimación al cuadrado. Aquí está. Este es este. Pues hay que llenar toda esta tablita. Entonces las fórmulas para calcular esto, pues vienen acá. La suma de los cuadrados total es la suma de los cuadrados en Y. La suma de los cuadrados, y acá está la fórmula, ¿no? La suma de los cuadrados de regresión, pues es la pendiente de la recta de mínimos cuadrados por la suma de los cuadrados de X y Y, que quedaría así la fórmula. Y luego, pues la suma de los cuadrados de los errores es la suma de los cuadrados en Y, o sea, esta, menos la suma de los cuadrados de regresión. Ajá. Y como estas dos son iguales, la suma de los cuadrados en Y y la suma de los cuadrados total, pues pueden cambiar esta por esta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para tratar de aterrizar todo esto. A ver, ¿alguien quiere leer este ejemplo? Sí, profe, A ver, por favor. los compuestos de organofosfato o PEP son utilizados en gran medida como pesticidas. Sin embargo, es importante estudiar sus efectos en las especies que se exponen a ellos. En un estudio de laboratorio se realizó un experimento en el cual se administraron diferentes dosis de un pesticida específico, o P, a 5 grupos de 5 ratones. Los 5 ratones eran hembras de edad y condiciones similares. Un grupo no recibió el compuesto químico. La respuesta básica, Y, era una medida de la actividad cerebral. Se postuló que la actividad cerebral decrecería, con un incremento en la dosis del OP. Los datos son los siguientes. Ahí están los datos y acá están los de otros. Como ven, en estas tenemos las dosis y acá la actividad, los niveles de actividad cerebral. Acá están las preguntas. Inciso A. Use un análisis de varianza para probar si puede considerarse que beta es igual a 0. En tal caso, las variaciones de Y resultarían fluctuaciones al azar que son independientes de los valores de X. Usa un nivel de significancia de alfa es igual a 0.05. Inciso B. Si resulta que se puede considerar beta diferente a 0, utilice el modelo Y sombrero igual a alfa más beta X. Es decir, si encuentre la recta de regresión de mínimos cuadrados. Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces ya nos dicen aquí que tenemos que probar. Ay, me fui para el otro lado. Que tenemos que probar en el inciso A la hipótesis nula de que la pendiente de la recta de regresión es 0. Contra la hipótesis alternativa de que no es 0. Si esto pasa, no hay interrelación lineal entre X y Y. Y si esto pasa, sí la hay. Bueno, entonces, en primera, fíjense que pues tenemos aquí, a eso no se les suministró, no se les suministró pesticida, nada. Por eso, pues la dosis es de 0. Y su actividad cerebral era esta. Pero vean que para la misma dosis tenemos diferentes respuestas. Entonces hay que sacar el promedio de estas como el valor significativo, digamos, el valor promedio, el valor representativo de esta.
Entonces, vamos a formar otra tablita donde pues aquí tendríamos las X y acá los niveles de actividad cerebral. Entonces, para 0, entonces hay que sacar el promedio de las respuestas que tenemos aquí que dieron los 5 ratones. Bueno, pues para X igual a 0 tenemos aquí 10.22. Bueno, para la siguiente es 10.3. Será la dosis de 2.3. Bueno, pues para 4.6, acá la media es de 9.86. Bueno, ahora para una dosis de 9.2, la respuesta de la actividad cerebral es de 7.4. Y vámonos por la última. Por último, para 18.4, la actividad cerebral es de 4.42. Ajá. Bueno, eso primero. Vamos a reacomodar todo esto para que quepa en una columna. Vamos a hacerlo un poco más apretujadito. Ahí está. Esos son los valores que necesitábamos. Ajá. Bueno, ahora vamos a llenar la tabla de análisis de varianza. Necesitamos calcular la suma de los cuadrados de regresión, la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados total. Aquí primero vamos a calcular la suma de los cuadrados total, que es la suma de los cuadrados en Y, con esta fórmula. Entonces, la suma de los cuadrados en Y sería la suma de los Y al cuadrado. Estas fórmulas ya las hemos usado en los problemas de regresión lineal. Aquí tenemos y desde 1 hasta n por Y al cuadrado. Entonces aquí, bueno, ahorita que hay que meter ahora estos datos. Estos de acá. ¿Ah? Como X y como Y. Bueno, haciendo los cálculos, suma de los cuadrados de regresión, sería la pendiente, suma de los cuadrados en X y Y, menos un quinto, que sería 1 entre N, o la suma de las X y la suma de los datos en Y. ¿Sí les quedó? Sí, profe. Sí, Bueno. igual a mí. Bueno, aquí había un error. En realidad yo nada más había puesto la suma de las Y al cuadrado. Eso era lo que valía 382.054. Pero ahora hay que restar la suma de las Y. La suma de las Y 42.2 al cuadrado. pero ajá, esa es la suma de las 10. Pero hay que Es elevarla al cuadrado. 1780.84. Ujú, gracias. 1780.84. Ahora ya si hacemos los cálculos, pues esto lo divido. 25.88. Ajá. ¿Punto qué? 886. Ajá.
Gracias. Esa sería la suma de los cuadrados en Y. ¿Y qué es lo tengo anotada acá mal? Porque esta es la suma de los cuadrados de regresión y yo lo que acabo de calcular es la suma de los cuadrados total. Ajá. 25.886. Aquí. 25.886. Y luego, el que habíamos calculado acá, era la suma de los cuadrados de regresión y vale 24.996. 24.996. Y luego la suma de los cuadrados de los errores se puede encontrar como la suma de los cuadrados total menos la suma de los cuadrados de la regresión. Ajá. ¿Qué es lo que dice por acá? Suma los cuadrados en Y, acuérdense que también es la suma de los cuadrados total, menos la suma de los cuadrados de regresión. Ajá. Entonces eso quedaría la suma de los cuadrados total menos la suma de los cuadrados de regresión. Y eso me da la suma de los cuadrados de los errores, ¿no? 24.996. Da 0.89. Le eché muchas ganas a ese 9, pero no quedó bien. Entonces, suma los cuadrados de los errores es 0.89. Tengo aquí 0.89. ¿no? El número 2 de la libertad, de la suma de los cuadrados de los errores es n-2, pero acuérdense que n es 3. Digo 5, 5 menos 2, 3. Ajá. Y entonces para calcular los cuadrados medios, pues divido la suma de los cuadrados de regresión, que es esta misma, porque está dividido entre 1, entonces pues da lo mismo. Ajá. Y para calcular el cuadrado del error estándar de la estimación, pues divido la suma de los cuadrados de los errores entre n-2, que ya dijimos que era 3. Ajá. Pues ahí va. Bueno, este valor es idéntico. Bueno, divido la suma de los cuadrados de los errores, que es 0.89. 0.29. 3. 0.29, ¿verdad? Sí. Pero como es 29.6, bueno, lo vamos a dejar ahí en 29, pero le voy a, el otro lo pongo en 7. Y ahora divido este entre este para tener el valor del estadístico de la prueba. ¿Verdad? Entonces, 84.16. ¿Cuánto? 84.16. 84.16. Bueno, ahí está. Entonces ahora pues vamos a calcular el valor crítico para F, para ver si el estadístico de la prueba es mayor o menor. Tengo un punto aquí más. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a buscar el valor F con 1 y n-2 grados de libertad, o sea, con 1 y 3 grados de libertad, que limita un área con la derecha de alfa, donde alfa es el nivel de significancia, y como en este problema me piden que alfa sea de 5 centésimas, pues ya está. Entonces hay que buscar para la región de rechazo, a ver dónde ponemos la región de rechazo aquí. Bueno, aquí no lo puse más que en la tabla, pero voy a poner acá que F, el valor del estadístico de la prueba,
F es igual a 84.256. Y ahora vamos a buscar la región de rechazo, que sería el conjunto de valores F, tal que F sea mayor que F subíndice alfa, y aquí 1, n-2. Conjunto de valores tal que F mayor que alfa, pero alfa es el nivel de significancia. Ahí. ¿Ah? Y n como n vale 5, n-2, 3. Y esto lo buscamos en nuestra aplicación. Ya lo tengo, profe. Es A ver. 10.12. Ah, bueno, entonces F tal que F es mayor que 10 punto ¿qué? 12.790. Ahí le dejamos ahí. Bueno, ahí está. Entonces, pues se ve claramente que F está en la región de rechazo, ¿no es cierto? El valor del estadístico de la prueba. Que vean. La gráfica de la función de distribución de la F va más o menos así, ¿no? Luego el valor de F que nos dio, valor crítico de la F, pues es 10.127. Y de este valor en adelante ya se rechaza la hipótesis nula. De aquí en adelante la región de rechazo. ¿Ah? Pero el valor del estadístico de la prueba, ¿en cuánto dio? Está pues, hasta por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Como F, valor del estadístico de la prueba, es 84 punto, quién sabe qué, 84.256. Y esto está en la región de rechazo. Pues se rechaza la hipótesis nula de que beta vale 0. Y se acepta la hipótesis alternativa de que beta pues es diferente de 0. Luego hay una correlación. Luego hay una correlación lineal entre X y Y. ¿Ah? Bueno, una correlación lineal. Y eso lo estamos viendo. Regresión lineal. Y bueno, si hay una correlación lineal, pues entonces acá donde dice, si resulta que se puede considerar beta diferente de 0, utilice este modelo. ¿Ah? Entonces pues encontramos la recta de regresión en el inciso B y suponemos que es válida, ¿no? Y eso pues lo sacamos ya lo tenemos en la calculadora porque ya metimos los datos. Entonces ya ahí ponemos la variable de regresión a el 10.
812 si le redondeo. Luego B sería menos 34, 37. La pendiente por X. ¿Ah? Y consideramos válido el modelo porque sí hay una correlación lineal. Hemos concluido que sí hay una correlación lineal entre las X y las Y. Ajá. Entonces, con esto podríamos interpolar, por ejemplo, a lo mejor quisiéramos saber cuál es el nivel de la actividad cerebral para un ratón al que se le hubieran suministrado, por ejemplo, 6, ¿qué unidad está? En miligramos por kilo. Ajá. ¿Qué valor tendría la actividad cerebral para un 6? O sea, quiero pues poner un 6 aquí, ¿no? En lugar de X un 6. Pero acuérdense que la calculadora lo hace. Nada más pongan el 6 en el display y luego busquen en las variables de regresión y es sombrero. Y les da un nivel de actividad cerebral de 8. Prácticamente 8.75. 8.75 moles por litro por minuto. Ajá. Al revés, ¿qué tal si quisieran saber cuál es la dosis que le corresponde a un ratón o que tenga un nivel de actividad, por ejemplo, de 11, ¿no? Y igual a 11. O sea, si y igual a 11, ¿cuánto valdría X? Pues igual ponemos el 11 en el display y luego le damos en las variables de regresión y ahí buscamos X sombrero. Y resulta que X da para y igual a 11 de menos 0.548. Ajá. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere leer el segundo ejemplo? Yo lo leo, profe. Va. Frecuentemente describimos nuestra reacción emocional al rechazo social como dolorosa. Un ingenioso estudio trató de probar si el rechazo social causa actividad en áreas del cerebro que se sabe que se activan cuando hay dolor físico. Si lo hace, realmente experimentamos el dolor físico y el social de maneras similares. En el experimento se incluyeron a varios sujetos y luego se les excluyó de una actividad social, mientras que se les midió el incremento de flujo sanguíneo en el cerebro. Después de cada actividad, los sujetos llenaron cuestionarios sobre cómo se habían sentido cuando se les excluyó. A continuación se presentan los datos para 3 individuos. La variable es ansiedad social o estrés social, medida mediante un cuestionario para cada sujeto después de la exclusión relativa a la puntuación medida con el mismo cuestionario antes de la inclusión, de tal manera que los valores A1 muestran el grado de ansiedad social causado por la exclusión. La variable de respuesta es la actividad cerebral en el córtex cingulado anterior, una región del cerebro que se activa ante el dolor físico. Bueno, luego están los datos y luego las preguntas acá. Dibuje un diagrama de dispersión de actividad cerebral contra estrés social. Sugieren los datos que hay una relación lineal entre las variables involucradas. Hago una prueba ANOVA con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a tratar de probar la hipótesis nula de que la pendiente de la recta de regresión o
es igual a 0 contra la hipótesis alternativa de que no es así, de que beta es diferente de 0. Si pasa esto, no hay regresión lineal. Si aceptamos esta, hay regresión lineal. Ajá. Bueno, entonces hay que construir una tablita de ANOVA. Bueno, primero teníamos que hacer, según dice aquí, un diagrama de dispersión, ¿no? Antes que esto, un diagrama de dispersión. Aquí tenemos nuestro programa R. Vamos a guardar los datos. Aquí corremos esa línea. Ah, bueno, les voy a pasar estas dos líneas para que ustedes también se diviertan. Ahí la voy a poner en el tablón. Todo lo demás ya lo tienen, o sea, todo ese programa ya lo tienen. Entonces, lo único que necesitan son los datos, que no se los he dejado ver muy bien por estar cambiando de R a OpenBoard. Ahí los tienen para que igual se diviertan. Entonces vamos a ejecutar esas líneas. Luego tomamos los máximos y los mínimos. Oh, creo que ya le corté algo. Dice max, máximos. A ver, algo le quité ahí. A ver, la otra vez, control R, control R. En min. Ah, es que aquí está, aquí. Me modifiqué, bueno, eso no vale. Min y sería aquí. El mínimo de los datos 10. Mínimo de los datos. Y. Ah, es que tengo modo de insertar. Con razón. Bueno, en algún momento le piqué el modo de insertar y me está borrando. Max X, min X, max Y, min Y. Son demasiados aquí. A ver, max X, min X, max Y, min Y, y hasta ahí. Todos estos no tienen razón de ser. Ahí va, nada más para. Listo. El marco. Establecimos las escalas. Dibujamos una pantallita, ligamos los datos, las X y las Y. Establecemos el modelo. Aquí cambiamos los nombres de los ejes. El eje X es que estrés social y actividad cerebral. Eje X, estrés social. Y el eje Y, actividad social. No digo actividad, que actividad social, que la actividad cerebral. Actividad cerebral. Corremos esa línea. Ya tiene nombres. Listo. Ahora nos vamos. Establecemos la. Copiamos la ordenada. Aquí está ya el diagrama de dispersión. ¿Eh? ¿Ya lo vieron? Bueno. Muy bien. Ahora vamos a los cálculos. Ya lo único que queríamos era el diagrama de dispersión y el diagrama de dispersión aquí está. Bueno, vamos a recortar.
No, ese no. No me salió bien. Casi corté las letras. Ahí está. Diagrama de expresión. Ahora vamos con los cálculos para ver si los datos están correlacionados linealmente, que aquí no se ve como que eso vaya a pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a comprobarlo con nuestra prueba de hipótesis. Entonces hay que calcular la suma de los cuadrados de regresión, la suma de los cuadrados total, la suma de los cuadrados de los errores. Suma de los cuadrados total, que es lo mismo que la suma de los cuadrados en Y, que es la suma menos 1 entre n, la suma de los Y's, todo al cuadrado. Aquí ya no le estoy poniendo los subíndices. O sea, hay que meter los datos otra vez. No hay más. Podríamos hacer ya también con R, como lo hicimos la clase anterior, pero vamos a meter los datos con la calculadora. Bueno, sí, gracias. Había un error. Hay un error. Aquí, había un error aquí. Ya está corregido. Y acá había un error porque este era positivo. Muchas gracias. Vamos a volver pues a correrlos, ¿no? Ay, es el del peso que corrí el de arriba. Ah, ya sé por qué. Es que cuando tengo el lápiz digital sobre la tableta y también le muevo en el pad, hace cosas raras. Como que no sabe a quién obedecer. Y eso fue lo que pasó. Pero ya ahí están los datos. Ahora sí ya son los datos. Muy bien. Dibujamos el marco. Hacemos las escalas, dibujamos una rejilla. Hacemos relación entre X y Y. Aquí calculamos el modelo con el comando LM. Luego ya me sigo. Pongo ahí el diagrama de expresión. Y ahí está. Creo que ahí está, ¿no? A menos que me haya equivocado otra vez en alguno de estos datos. Sí, creo que sí. Bueno, ya también estaba viendo los demás y en los últimos bueno, de Yale los puso negativos y en la tabla son positivos. Pero nada más era esas. Bueno, nada más es esa y ya. Los últimos son positivos y yo los puse negativos, ¿no? Sí, A partir del punto 017, ¿no? sí, a partir de ahí ya son todos positivos. Pues un montón de errores. Sí, todos esos son positivos. Ni modo, hay que cambiarlos aquí. Yo puse todo negativo. Pues ahí va. A partir de este, todos son positivos. Pues así como va a haber correlación lineal, ¿no? Así cambio los datos. Pero no lo escucharé a propósito. Sino que son las cosas que pasan cuando uno está durmiéndose, ¿no?
Ahí van otra vez. Ya estamos todos así. Digamos los datos, calculamos la recta de mínimos cuadrados. Ahí está, estos me los salto. Esperemos que ahora sí. A ver, ruéguenle un poco ahí al ser en el que más crean. Y ahora sí. Ahora sí ya hasta como que se ve que sí hay una relación lineal, ¿no es cierto? Bueno, pues ahora hay que hacer los cálculos a mano. Y si no, pues usen los mismos comandos que yo les había dado. Profe, ¿puede poner otra vez la gráfica? Quiero ver si me quedó igual. A ver, Es que ya no la vi. ahí está. Ahora voy a revisar si los metí bien aquí en la calculadora. Es que 1.20. igual a mí no me quedó así. ¿No? No. ¿En dónde tiene diferencias ahora? Acá están los datos, mira. Es algo diferente. 2.67. 2.18. 2.78. La mía sí se parece. Bueno, pues entonces vamos a corregir el diagrama de dispersión, que es este, porque metí algunos datos mal. Y gracias por corregirme. El mero bueno es este. Que como que ahora sí ya como que se ve que hay una cierta relación lineal entre las variables, ¿no? Bueno, pues hay que hacer estos cálculos. Ya metimos los datos en la calculadora. Entonces la suma de los y's elevados al cuadrado es 0.0344,53 menos 1 entre 13, la suma de los y's. 0.054. Ya está. Ya te dio. Bueno, un treseavo por 0.05. Ya. Pues de una vez ya hay que dividirlo entre 13. Me da 4.176 por 10 a la menos 3. ¿Sí te da eso? Bueno, y esos errores estamos a 0.0344. 53 menos lo que nos acaba de dar, y esto da 0.03. Bueno, 0 acá es 0.27, pues ya está más cerca del 3. Esa es la suma de los cuadrados en Y. 0.303. Entonces este lo ponemos aquí. Ay. Ajá. Ahora la suma de los cuadrados de regresión. La suma de los cuadrados de regresión es la pendiente por la suma de los cuadrados en X y Y. B por la suma de los cuadrados de X y Y. Que sería la pendiente, que ya nos había dado 0.0607. hacia 0.06078, que ya lo dejamos ahí en punto. Luego acá, la suma, pues esta de arriba la hice bien bonita.
de los xy por y. Menos 1 entre 13, que es 1 entre n, por la suma de los xy. ¿Ven cómo por eso la copio? ¿Ven cómo me sale? En cambio así, miren. De lujo. Y luego otra de estas. La suma de las y. Bueno, entonces esto me va a dar. Multiplica el producto de las x por las y. Que es 0.93623 menos 1 entre 13, ya no ocupo ahí en esa línea. Por la suma de las x. 30.8. Gracias. Y luego, pues, la suma de las 10, ¿no? 0.233. Gracias. Ahora ahí tenemos todo eso. Ah, voy a cerrar el corchete. Cierro el corchete. Y ahora sí. 163 por 0.023. 0.023. Muy bien. Pues ahora que ya tenemos esa, la suma de los cuadrados de los errores, pues simplemente la suma de los cuadrados total. Mejor le voy a poner total porque si no se vayan a confundir con la de los tratamientos que habíamos visto en ANOVA, menos la suma de los cuadrados en R. La suma de los cuadrados total es 0.0303 menos la suma de los cuadrados en R, me da 0 para 3, 3. 3 para 10, 7. Llevamos una. Luego 3 para 3, 0. 0 para 0, 0. A ver si es cierto. Primero, aquí hay un 0. 0 para 3, 3. Luego 3 para 3. 3 para 10. Que este era para este. 3 para 10, 7. Llevamos una. Aquí una. Ahora sí ya Sí, está bien, profe. este cerebro ya no funciona bien. Hay que acomodarlos bien. Así. 3 el primero. 3 para 10, 7. Llevamos una. 3 para 3, 0. Pero hay un 0 antes. Digo, aquí. ¿Ves? Porque aquí pongo un 0 y me da 0 para 3, 3. 3 para 10, 7. Llevamos una. 3 para 3, 0. Y luego 0 para 0. Ahí está. Y ahí tenemos la suma de los cuadrados de los errores, que es 73 milésimas. 73 milésimas que va aquí. Y arriba la suma de los cuadrados de regresión es 23 milésimas. Profe, ¿Dónde? ya son las 6. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿ya les dejo que ustedes lo terminen? ¿O ya lo terminamos de una vez? Porque toda una clase ya nada más para, ya toda una clase nada más para esto, pues como que este último cálculo. Aquí n menos 2 es 13 menos 2 es 11. Pues aquí me da 6.0
64 por 10 a la menos 4. Y acá me da 34.650. Bueno, aquí le dejamos en 8. Bueno, ahí lo único que tienen que hacer es comparar este contra el número, el valor crítico. Ajá. Entonces, lo único que tienen que hacer es encontrar el valor F. El nivel de significancia es 5 centésimas. Entonces, la región de rechazo va a ser el conjunto de valores F tal que F es mayor que F subíndice alfa, que es 5 centésimas con 1 y 11 grados de libertad. ¿Ah? Que son estos que están aquí, 1 y 11 grados de libertad. Y Nos es da igual 4.84. 4.84. Gracias. Sí. 4.84. Y como se ve claramente, pues este valor es mucho mayor que este, el 4. Entonces, pues ya, ¿cuál es la conclusión? Como F es igual a 34.658, está en la región de rechazo, pues se rechaza H0. O sea, se rechaza que beta sea 0. Y se acepta que es diferente de 0. Por lo tanto, hay una correlación lineal entre X y Y. Bueno, pues ¿qué creen? El curso se acabó. Pero yo me voy a seguir conectando por si tienen dudas sobre las tareas o dudas en general.